El otro día estuve platicando con mis subs en directo sobre una tendencia llamada primero haz que exista y luego podrás hacerlo mejor, donde muchos artistas comparten las primeras versiones de sus personajes como bocetos, dibujos como rápidos, así como que se nota que solo están aterrizando la idea y luego te comparten su evolución mostrándote todo el avance que han tenido. Eso dio pie a varias anécdotas y reflexiones que recopilé en este video. Espero que lo disfruten y si ustedes tienen una anécdota o alguna reflexión sobre este tema, me encantaría leerlo en los comentarios. Pero bueno, empecemos. El tema de hoy es primero haz que exista y luego podrás hacerlo mejor. Me inspiré de un challenge que vi que existe actualmente, creo que es en Twitter, no sé si existe en otras redes sociales. Bueno, lo que antes era Twitter, ahorita es X, que no, o X pues, que no me termino de acostumbrar. Pero bueno, este challenge trata de que, por ejemplo, muestran un dibujo que fue la primera versión de a lo mejor un dibujo más actual y te muestran, por ejemplo, eso, ¿no? Como la evolución. Mira, primero haz que exista y luego lo podrás hacer mejor. Y por ejemplo, lo suelen usar mucho también con proyectos, de que a lo mejor sacan un cómic y te ponen el primero, haz que exista, y te muestran como que un cómic todo garabateado, todo mal hecho, todo rápido. Y después te ponen la versión final y te dicen, y luego podrás hacerlo mejor. Esa es la cosa de lo que me gustaría de repente platicar. ¿Y de qué platicar exactamente? Bueno, tengo varios puntos, de hecho, que me apunté en una libreta, que siento que pueden ir de la mano con esto mismo. Y me gustaría también que ustedes me compartieran sus reflexiones de esto mismo. O sea, si tienen algún pensamiento o alguna opinión de este mismo tema, de, ¿sabes qué? Yo sí estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Bienvenido sea. O sea, eso siento que va a ser interesante porque precisamente podemos estar hablando de temas creativos mientras pues aquí dibujo y pues se van dando varias... no sé, como que nos vamos sabiendo algo nuevo o conociendo un poco la opinión de cada quien, ¿sabes? Jamás dibujé digitalmente, siempre dibujé a la antigüita. Es que eso también está muy chido, ¿eh? Muy, muy genial. De hecho, a mí me encantaría aprender a pintar al óleo, porque me llama muchísimo la atención cómo se ve las pinturas al óleo. Siento que se ven de 10, me encantan, me encantan, me encantan. Primero que nada es que estoy totalmente a favor de esta afirmación de que primero uno tiene que empezar algo, hacer algo, para después perfeccionarlo o que quede mejor. Porque pensemos, no se puede dar un segundo paso si no has dado el primero. Digamos que tú tienes un personaje, ¿sí? Ya dibujaste a tu personaje y todo. Luego de haberlo creado, a lo mejor se te ocurre crear otro personaje que interactúe con el primero. Pero precisamente la creación de ese segundo personaje se dio a partir de que ya habías creado el primero. Pero si nunca hubieras creado ese primer personaje, no se te hubiera ocurrido la segunda idea, ¿sí me explico? Está muy interesante este tema, como que es de ¿sabes qué? No quieras dar pasos muy, como dicen, pasos de gigante al principio de algo. Simplemente empieza a hacer algo y con el tiempo podrás ir mejorando, ¿sabes? Exactamente, Sans. Nunca habrías creado el segundo sin haber creado el primero. Totalmente. Esa es la cuestión con ese tema. Se me hace... No sé, me gusta. Al final o al ratito les voy a contar un ejemplo mío de cómo a lo mejor empiezas haciendo algo y evoluciona tanto que a lo mejor es una cosa completamente diferente, pero pero no hubieras llegado a ese punto sin el primero. Así es. Supongo que es más fácil continuar sobre algo ya hecho o pensado mínimamente a que te inventes de la nada algo a la primera. Sí, sí, suena bastante lógico. Lo segundo, déjame ver, es que te digo, tengo mis anotaciones. De hecho, quiero presentarles la nueva libreta que compré es una libreta de taquigrafía que está como muy, muy suavecita. Me agrada porque puedo llevarla a todos lados. O sea, puedo como que cargarla en diferentes lugares. Y aquí se me ocurrió escribir como
tópicos y temas así en general de actualidad o pensamientos que se me ocurran. A ver, lo segundo que escribí fue: muchas veces la primera idea es descartada para darle paso a una mejor, la cual no se nos hubiera ocurrido sin haber empleado la primera. No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Cuando empiezan un proyecto, a lo mejor terminan abandonando por completo este proyecto. Terminan dejándolo en el olvido, ¿sabes? Y a lo mejor se sienten culpables de haber dejado este primer proyecto porque a lo mejor ya se habían imaginado que iban a cómo lo iban a hacer o a dónde los iba a llevar, ¿no? Este proyecto seguramente va a hacer que conozca a mis ídolos de la infancia, o este proyecto va a hacer que todos me aplaudan, o sea, puede que piensen muchas cosas, o este proyecto lo voy a llevar al cine, lo voy a hacer, yo qué sé, pueden tener un objetivo para ese proyecto, pero de repente pasan cosas y ese proyecto queda en el olvido. Mas, sin embargo, dejan el proyecto en el olvido, pero en su siguiente proyecto se dan cuenta de que están llevando como que muchas ideas que tenían en el primer proyecto al segundo proyecto que están creando. Por lo tanto, digamos que de ese primer proyecto descartan lo que no les sirvió, pero se quedan con las cosas que sí. Entonces hacen que este segundo proyecto ya esté mejor planteado, ya esté mejor presentado, y de esta forma, digamos que el primer proyecto vive en espíritu en el segundo, ¿sabes? Porque al final solamente evoluciona, no se pierde el proyecto, sino que muta, digamos, ¿sabes? De hecho, yo me acuerdo que tenía un proyecto, según eso era de animación, que iba a presentar en mi universidad, porque era como que había un evento en el que podías presentar tus cortometrajes, podías grabarlos o hacerlos de animación y los iban a proyectar en un auditorio chiquito. Y pues bueno, ahí se iban a proyectar todos los cortometrajes de todos los estudiantes. Entonces me acuerdo que yo, junto con una amiga y yo, ahí me menciono primero, ¿no? El burro por delante, dirían. Mi amiga y yo estuvimos trabajando en este proyecto, pero en ese momento yo recuerdo que mis habilidades no eran suficientes ni para el dibujo ni para el guión. Entonces siento como que me estanqué y por lo tanto también terminé haciendo que mi amiga se estancara, porque ella sí podía a lo mejor avanzar dibujos, ella dibujaba mejor que yo. Entonces como que ella podía avanzar, pero yo me estaba estancando y me frustré, la verdad. Pero el hecho de no saber hacer guión hizo que tuviera que buscar ayuda con mis maestros de, oye, no sé cómo puedo aterrizar este guión. Y un maestro que era de este mismo tema me dio consejos, me platicó, me recomendó muchísimo. Tuve un maestro que me recomendó un libro que se llama El libro del guión, The Guion Story, de Robert McKee. Ahorita les enseño el libro. Que es un libro que les recomiendo muchísimo si les interesa de repente hacer guiones, de verdad, ¿eh? Mira, es se llama El Guion Story, te digo, es de Robert McKee. Y bueno, es un libro que te habla sobre todo de guiones de cine, guiones de películas, ¿sabes? Este libro es uno de... Ay, no sé dónde ponerlo. Uno de mis tesoros, por ejemplo, o sea, digo, por el tema de que como yo quiero crear cómics, lo he estado como que leyendo. Y tengo el problema de que cada vez que lo empiezo a leer, quiero empezar a escribir. Entonces lo dejo de leer para empezar a escribir, pero es como de no, concéntrate, no lo he terminado de leer. Con eso les digo todo. Y ya han pasado como 7 años de que lo compré y le llevo, de hecho, aquí se va a ver cuánto llevo, pero es que siento que cada vez que aprendo algo nuevo lo quiero aplicar. Ese es el problema, mira. Esto es lo que llevo, esto de aquí es lo que llevo del libro, porque es una lectura pesada. De hecho, hasta la tengo como que estos cositos azules que no se alcanzan a ver por lo de la pantalla verde, los tengo puestos por el tema de que como que están puestas las anotaciones de cosas que me han interesado, ¿sabes? El proyecto que se queda se vuelve Frankenstein, exactamente, totalmente de acuerdo, la verdad. Cada vez que quería hacer un dibujo, algunas veces no me salía bien y lo borraba, salía mal y lo borraba otra vez, y después lo terminaba tirando, como tú dijiste. Claro, sí pasa. En el tema del dibujo, cuando uno está apenas empezando,
sí es normal que como hay muchas cosas por aprender, a lo mejor te puede haber más frustración o es más fácil que uno se frustre, ¿no? Sí, definitivamente me pasó también ese tema con los dibujos, porque como les dije en este cortometraje, nunca lo terminé. Nunca lo terminé y créanme que vive en mi memoria como un fracaso un poquito, pero no lo pienso tan fuertemente o tan mala onda de como que tampoco soy tan estricto conmigo mismo, porque simplemente gracias a eso me motivé a aprender mejor de como a dibujar y a crear algunas digo, perdón, a dibujar y así. Pues de hecho hay muchos cómics que he dejado a medias por culpa de que no me sentía listo para crear una historia, para contar la historia justo como la tenía en mi cabeza. Pero cada vez que empiezo a escribir una nueva, siento que trae consigo todas las demás. De alguna forma, regreso personajes que estaban en la historia anterior, algunas situaciones se mantienen, o sea, es muy curioso porque te acompaña la misma idea una y otra, o sea, hasta el final, ¿sabes? Ah, bueno, es que el tercer punto iba de la mano. Puse, a veces tu primera idea muta de tal manera que evoluciona en algo mejor, pero mantiene la misma esencia. Es básicamente lo mismo. También hay veces que hay un momento en que las cosas se dan y puedes avanzar en proyectos que querías abandonados. Ah, ya te entendí. O sea, como que hay veces que a lo mejor tú empiezas o sea, tú dices, bueno, ni modo, dejo abandonado este proyecto, pero de la nada las condiciones se dan para que lo continúes, ¿verdad? A eso te refieres. Totalmente está subiéndose mi gato al otro escritorio, a ver si no, a ver si no me tira algo. O sea, como que a lo mejor no es el momento de avanzar ese proyecto, pero te hace falta aprender algo o no sé, como que aterrizar una idea para poder seguir con el primero, ¿verdad? A eso te refieres. Interesante, muy interesante, de verdad. Porque sí, eso es verdad, es verdad, es verdad. Como que hay veces que dices, ¿sabes qué? Estoy bloqueado. Te vas, haces otras cosas y de la nada te viene la inspiración y te pones ahí a dibujar y a continuar con el proyecto, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Muy, 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 muy bien dicho, Violeta. Concuerdo contigo, Violeta. Algunas veces lo retomo y lo intento hacer de vuelta. Sí, de hecho te voy a hacer una recomendación, Sans. No sé cómo, o sea, espero que te sirva. La cosa que te recomiendo es que no borres esos dibujos, no los borres. Más bien, déjalos ahí en tu cuaderno o en las hojas. Trata de hacerlo otra vez, pero desde cero y compáralos. Ve, por ejemplo, las cosas que a lo mejor hiciste bien en el segundo y no en el primero. Y así a lo mejor puedes ir empezando a ver, ¿sabes qué? Creo que lo que no me gustó fue esto. Creo que lo que no me gustó fue aquello. Porque muchos dicen que cuando borras tus dibujos, estás borrando el conocimiento que adquiriste de esos dibujos. Entonces, sí, te recomiendo muchísimo que no los borres, déjalos ahí. Incluso te voy a decir que yo tengo libretas con dibujos viejísimos, así de cuando estaba en la prepa, hace como 10 años, ya hace mucho. Pero no los he ni tirado porque digo, ¿sabes qué? Algún día si tengo dudas, voy a volver a agarrar estos dibujos y los voy a ver y recordar cómo dibujaba en esa época cuando tenía de 15 a 17 años, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Suele pasar que nos queremos saltar el momento en el que no sabemos algo porque queremos ser expertos desde el principio, pero la experiencia la dan los errores y las equivocaciones. Esto en sí, lo que estoy comentando son cosas que escribí de pensamientos míos en base a este mismo tema del que está la miniatura de aquí de este directo, ¿no? Muchas veces, así como dije hace ratito, que no puedes dar el segundo paso antes de dar el primero, también muchas veces no puedes aprender a cómo levantarte, digamos, si nunca te caíste, ¿sabes? O sea, si tú empiezas a hacer un proyecto pensando que ya vas a ser experto en ese tema, esperando no equivocarte jamás y que todo te salga bien a la primera, sí, entonces no vas a adquirir esa experiencia que te da los errores, las equivocaciones, esas caídas que tienes de repente, ¿sabes? Entonces,
De hecho, este va de la mano con otro pensamiento que escribí, que quiero como complementarlo. Es imposible adelantarse a los problemas que vendrán en el futuro. Porque me ha pasado, he conocido gente que decide nunca empezar nada por miedo a que algo le salga mal. O sea, prefiere estar 100% listo para empezar un proyecto o un dibujo o cualquier tema relacionado, para tener todo ya dominado, todo controlado. Uno no puede predecir todos los problemas que te van a pasar, ¿sabes? O sea, uno puede decir, ay, mi mayor problema va a ser la anatomía. Y ya sabes dibujar anatomía a la perfección, pero ahora te das cuenta de que ya cuando empezaste, no, espérame, mi problema real es el color, aprender a colorear, por ejemplo. Y eso a lo mejor no lo pudiste predecir antes de empezar a dibujar. Entonces, esa es una cosa, que uno no tiene que esperar ser experto en algo antes de, o sea, desde el principio. Porque al final la gente que ves con más experiencia es porque ha pasado muchos años equivocándose y mejorando y practicando y así, ¿sabes? O sea, yo me he dado cuenta, y esto por artistas a los que admiro, que el arte es como el buen vino. Entre más pasa el tiempo, entre más viejo, es mejor. O sea, los artistas, entre más avanza el tiempo, más aprenden y más perfeccionan sus técnicas. Entonces, si de repente uno espera dibujar así ya perfecto de la noche a la mañana, no va a ser así. Pensé que ibas a decir miedo de que la critiquen. Ah, que también es otro tema. Ok, sí, ese es otro tema definitivamente. O sea, como no empezar algo por miedo al qué dirán o el miedo a que te critiquen, ¿no? De hecho, justamente hace unos días me encontré con fue un short o un reel, algo así como formato de TikTok, que decía, primero, das cringe, luego lo haces mejor y al final tienes suerte, digamos, ¿no? Como que, por ejemplo, al principio puede ser que uno diga, no, es que qué vergüenza que estás haciendo esto, das cringe, das pena ajena. De repente sigues practicando y lo vas haciendo mejor. Y al final la gente lo que termina diciendo es, no, es que ¿sabes qué? Tú tuviste suerte. Tú tuviste suerte porque tuviste tales condiciones, porque tú naciste con el talento, porque bla, 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 bla. Y la realidad es de que al final no se dan cuenta, o sea, solo ven el momento en el que ya conseguiste las cosas, o sea, de que ya llegaste a un punto bueno, digamos. Digo, a mí nunca me han dicho esto, pero es algo que he visto que se repite mucho en internet. O sea, a mí nunca me han dicho, ay, tú tuviste suerte. No, la verdad no. Pero he visto que a mucha gente en internet habla de lo mismo, de que cuando ya llegan a cierto punto, les dicen, no, es que tú tuviste suerte. Tú fuiste como que uno de los elegidos. Yo no podría estar así, pero la cosa es que no se dan cuenta de cómo tuvieron que lidiar muchísimo con el hate, con peleas, con a lo mejor momentos tensos, con amistades, con familia. No sé, como que es como, de hecho hay una canción de Eminem que dice algo así como, creo que es la canción que sacaron para la segunda película de Venom, que dice algo así como de, tú me ves ahora en la luz, pero no has visto todo lo que he sacrificado. O sea, como no has visto todo el sacrificio que he tenido que pasar, ¿no? Y se me hace muy, muy bueno esa canción, bueno, la canción completa no sé bien todo lo que dice, pero esa parte, que es el coro, cantado por Skylar Grey, se me hace muy interesante por eso mismo, porque a veces el único que sabe el esfuerzo que está haciendo es uno mismo, ¿sabes? Entonces, lo mismo, si tienes miedo o si tienen miedo a que los critiquen, esfuércense por quitárselo, porque al final esas personas no deberían, o sea, no es que sean malas ni nada, simplemente no deberían dejar que les afecte la opinión de otro, sobre todo cuando se trata de algo que sea su sueño, algo que a lo mejor están destinados o que tienen muy en claro que ese es el camino que quieren tomar, ¿sabes? Eso es lo que yo diría del tema del miedo al que dirán cuando quieres empezar a hacer algo, ¿sabes? Sí, porque obviamente ese tipo de comentarios siempre van a existir.
Y a veces la gente ni siquiera es que sea mala onda, sino que a lo mejor no entiende. Porque, por ejemplo, en el caso de mi papá, él no entendía como que lo que hacía de los dibujos y de repente que le dije, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer gameplays y bla, bla. Y como que él, como que no lograba entenderlo. No es que, que no le gustara que dibujara y eso, sino como que me decía como, ¿pero qué es eso? ¿Para qué? O qué? Y a veces como que me desmotivaba el hecho de ver que él como que me decía, ¿por qué no intentas hacer otra cosa? O ¿por qué? No sé, como que me desmotivaba un poquito. Pero ya cuando de repente vio como que cómo he llegado a dibujar y todo eso, cómo se me ha ido dando mejor este tema, pues ya como que al contrario, se siente bien, se siente como que feliz y suele como que presumirme con la familia, así de, mira, que cómo dibuja, que, o sea, como que se siente orgulloso, bueno, yo creo, espero, no sé, pero es porque al principio no era que fuera mala onda, no era que él quisiera arruinar mi sueño o yo qué sé, sino que más bien él a lo mejor se preocupaba por mi futuro y estaba simplemente como que no comprendía el camino que estaba decidiendo tomar, ¿sabes? Entonces, a veces ni siquiera se trata de que la gente quiera ser mala onda o que te quiera desanimar o que te quiera criticar, sino que a veces genuinamente no entiende el camino, que a lo mejor tú lo estás viendo muy claro, pero ellos no lo están logrando ver, ¿sabes? Esa es la cosa, yo creo. Yo vi un video parecido a eso, como que si primero pasas por lo difícil, después siempre se puede levantar. Ah, claro, como que si primero haces lo difícil, luego se te va a dar más fácil. Ah, pero si empiezas por lo fácil, cuando llegues a lo difícil no vas a poder lidiar con ello, ¿no? Y te va a costar mucho trabajo, ¿a eso te refieres? Muy cierto, de hecho esa frase en particular o esa filosofía, digamos, la utilizo en los juegos, en los mismos videojuegos. Yo empiezo tratando de pulir y de perfeccionar las mecánicas que se me hacen más difícil, como el parry, como el pogo, al principio del juego cuando todavía es opcional, digamos, para que cuando ya no sea opcional esas mecánicas, ya se me dé más fácil. Entonces también se puede aplicar a la vida, como que no elija. De hecho, creo que es una frase que llegué a comentar alguna vez aquí mismo en el canal, que es: no elijas el camino fácil. Esa frase me acuerdo que el año pasado la estaba repitiendo un montón en mi mente porque cada vez que prendía directo me sentía nerviosísimo, me sentía muy nervioso y era como de, no, ¿sabes qué? No... No voy a rendirme, voy a seguir intentando hacer esto de los directos y quitarme los nervios y todo eso. Entonces me repetí a mí mismo: no elijas el camino fácil, no elijas el camino fácil. O sea, porque yo hubiera podido decir, ¿sabes qué? Pues mejor ya no hago directos, ya fue muy difícil, no es lo mío. Pero dije, no, síguelo haciendo, esfuérzate y sigue avanzando. Me pasó lo mismo cuando elegí diseño como mi carrera. Solo recuerdo la cara de mi madre así. Sí pasa. Es que uno a veces piensa que los papás lo hacen por mala onda, pero la realidad es de que simplemente quieren que tengas un buen futuro, ¿sabes? Entonces, por eso a lo mejor que algunos padres que a lo mejor fueron criados de otra forma y crecieron en otra época, pues no terminan de comprender la decisión o la carrera que estás tomando en tu vida, ¿no? Estoy haciendo en estos días bocetos de mis juegos, luego pulirlos, perfeccionarlos y utilizarlos de ejemplo para los otros bocetos del mismo proyecto. Suena excelente, Iker, suena excelente. Muy bien, de hecho tú lo haces muy bien, Iker. Este tema del que estamos hablando, tú lo haces muy bien porque estás creando y no te estás concentrando en que quede ya así como de, digamos, no sé, me acuerdo que has subido algunos bocetos que tienes en tu cuaderno, que estás aterrizando la idea, estás bajando las ideas que tienes en tu mente y estás dándoles vida. Al aterrizar la idea en un cuaderno, ya les estás empezando a dar vida. Eso es algo muy, muy, muy bueno, la verdad, muy, muy bueno. Pues de hecho, mira, de hecho tiene que ver con lo que te dije ahorita, Iker.
bajar una idea de la mente es un proceso muy complejo. Por eso hay que separar la planeación de la producción. No sé si han llegado a escuchar en términos de una película el tema de, ¿sabes qué? Esta película está en la fase de preproducción. O sea, están haciendo el guión, es porque están viendo el tema del vestuario, están haciendo el casting, están como que preparándose. Todavía no empiezan las grabaciones, ¿sabes? Pero después de eso ya viene la producción, que es cuando ya están sacando el producto, ya están trabajando en el producto, pero ahora sí ya están creando las piezas necesarias para después ensamblarlas en la postproducción junto con efectos especiales y al final ya queda el resultado completo. Pero todo empieza con una idea, con aterrizar la idea, con planearlo, con organizarlo, ¿sabes? Por eso digo que hay que separar muy bien el tema de la planeación de la producción. Así es, porque por ejemplo, precisamente ahorita con el caso de Iker no está ahorita diciendo voy a crear un videojuego y ya está poniéndose a programar. Iker está diciendo voy a crear un videojuego y está creando las bases para ese videojuego. Está escribiendo en su cuaderno todas las ideas de sus personajes, de las mecánicas, los monstruos. No ha agarrado un solo código, no ha empezado a hacer nada de eso, porque está haciéndolo en un orden correcto. Está haciéndolo primero lo primero, luego lo segundo, ¿sabes? Por eso digo que estoy poniéndote como un buen ejemplo, Iker, en este caso, de verdad. Porque muchas veces uno quiere hacer algo y ya quiere hacerlo, ya lo quiere ver terminado. Ya, ahorita quiero que exista. Pero no, hay que tener paciencia con todos esos temas, la verdad. A los 30 me animé a terminar la secundaria, me faltaban 2 materias nomás. Me tomó 5 intentos aprobar literatura. Ahora tengo 2 títulos profesionales y por terminar un tercero. ¡Wow! ¡Wow! De verdad te felicito muchísimo, Pache. Eso es una historia de éxito, de verdad, ¿eh? De éxito y de verdad que me quito el sombrero, de verdad. Empezar es lo más difícil porque entra en juego inseguridades, nervios, indecisiones, pero una vez empezado todo se vuelve más fácil. Como que el inicio suena súper terrorífico, súper terrorífico. O sea, son cosas que a lo mejor te detienen porque claro, ya has intentado hacer algo antes y te ha salido mal. O ya te ha pasado que de repente dices, le pones tantas expectativas de no, ¿sabes qué? Voy a terminar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pero no... pero como le pusiste tantas expectativas, resulta que también sientes miedo a caer de esas expectativas. Tienes miedo de que no se cumpla lo que estás esperando que pase, por lo tanto puede venir la decepción. Pero claro, si de todos modos no lo estás intentando, te estás, digamos, a lo mejor decepcionando antes de tiempo. Uno piensa que va a ser más difícil de lo que es realmente. Relacionado con esto mismo, de hecho, quiero decir que hay un dicho que no recuerdo quién lo dijo, no recuerdo de dónde viene, pero dice que empezar es el 50% del trabajo. Volvemos al mismo tema, a lo mismo de que muchas veces cuando uno por fin se anima a empezar, ya tiene prácticamente la mitad del trabajo hecho. Claro que obviamente falta el trabajo, pero se refiere a que tiene mucho peso el simple hecho de empezar. De hecho, me gustaría motivarlos en este momento a quienes estén escuchando esto. O más bien, no motivarlos, sino más bien invitarlos o incitarlos incluso a que si tienen algún proyecto que están haciendo en este momento o quieren hacer, o a lo mejor están dudando de si hacerlo, lo empiecen ya mismo o lo más pronto que puedan, porque al final es como que rápido, sin pensarlo. Si ya tienes, hay veces que ya estamos listos para hacerlo, pero hay algo que decimos, no, pero espérame, y si no estoy listo, y si me falta tal cosa... Es lanzarse al agua, ya, listo. Lanzarse, echarse ese clavado y dar un salto de fe, como dicen en Spider-Man Into the Spider-Verse. Entonces, si a lo mejor están... O sea, obviamente, como les digo, aviéntense a empezar a hacerlo,
pero no quieran terminarlo en una semana, sino que simplemente pues dedíquenle su tiempo, vayan haciéndolo poco a poquito y así, porque la verdad es de que créanme que el momento en el que yo decidí hacer las cosas sin ese miedo, o más bien aguantándome ese miedo, siento que mi vida cambió, no nomás, por ejemplo, aquí en los directos y en los dibujos y eso, sino que también en mi vida personal, porque a veces se vive con miedo a un montón de cosas. Bueno, a muchas cosas, muchos peligros que podrían con los que podríamos salir dañados o algo en la vida, ¿no? Por lo tanto, vivimos a medias, siento yo, por ese miedo a... ¿Cómo se dice? Por ese miedo a que algo nos haga daño. Gran frase. Esa no la conocía, ¿eh? Esa no la conocía. La clave del éxito es comenzar antes de estar listo. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta, porque va de la mano, definitivamente. Esa sí me la voy a apuntar en esta misma libreta. La verdad es de que de un tiempo para acá he empezado a rechazar la perfección. O sea, suena extraño, tal vez. O sea, suena como si me lo hubieran ofrecido la perfección, pero no. O sea, no estoy no he estado ni cerca de ser perfecto. Pero a lo que me refiero es que, siendo yo tan perfeccionista, he sido muy infeliz en cuanto a hacer cosas, porque no puedo dejar de querer que todo esté en su lugar, que todo esté así bien hecho, ¿sabes? Entonces, he decidido ya no buscar esa perfección. Sí, no rechazar la perfección, sino no buscarla, ¿sabes? Porque al final siento que es mejor lo que puede estar medio mal hecho, pero bueno, en mi caso siempre y cuando sea un poquito controlado, porque al final no se va esa ansiedad, ¿no? O sea, sí quiero que se vea así mi estilo, pero también quiero poder replicar hasta cierto punto el estilo. Lo que no sé es dónde va a ir cada línea. Eso lo estoy haciendo un poco al azar. Y de hecho, esto voy a hablar de Ed Catmull, que me encanta, ya lo he mencionado varias veces, pero me encanta el libro de creatividad SA, o en inglés creativity.inc, donde él menciona que muchas veces no tomamos en cuenta que existe un factor en la vida de todo el mundo que es el azar. El azar influye muchísimo, pero la gente piensa que el azar tiene lógica. Y no es así, no es así, el azar no tiene lógica. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que un día se van a tomar el camión o el bus o el micro, no sé cómo le conozcan en diferentes lugares, pero bueno, o el autobús o algo así. En mi caso yo lo conozco como un camión, o sea, aquí se le dice así, simplemente como camión. Digamos que vas a esperar en la parada del camión, en la parada del autobús, a las 9 de la mañana, ¿sí? Y el camión termina pasando hasta las 10 de la mañana. Entonces, automáticamente, tus futuras decisiones se van a ver afectadas por esa experiencia. Como que vas a decir, ya entendí, mejor no espero a las 9 de la mañana porque a lo mejor el camión pasa a las 10. Pero lo que tú no sabes es que a lo mejor el azar influyó en ese resultado y ese día en particular pasó a las 10 porque a lo mejor se le ponchó una llanta, porque tuvo un problema, porque yo qué sé qué, estuvo en el tráfico. Pero al día siguiente, si tú vas a las 9, a lo mejor el camión pasa a las 9:01. Pero tú que ya tomaste como un hecho que esto va a pasar siempre, que va a pasar a las 10, decides empezar a tomar el camión a las 10 todo el tiempo en lugar de a las 9, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo el azar a veces pensamos que se puede controlar, que puedes predecirlo, pero al final simplemente es eso. O sea, hay momentos en los que uno no puede controlar que las cosas pasen como uno quiere, ¿sabes? Pero no por eso debes tomarlo como un hecho, porque a lo mejor en ese caso te estás perdiendo de algunas oportunidades o situaciones solamente por pensar que siempre se va a repetir esa situación. El perfeccionismo fue creado por las personas cuando dieron vida a sus ideas. La imperfección existió desde la creación del universo, es natural. Eso sí, hasta cierto punto incluso hay perfección dentro de la misma imperfección. Buscar la perfección en lo que sea solo hace
que no hagas nada porque nunca es suficiente. Claro, exacto. De hecho, esa frase me acuerdo que se me quedó muy marcada bueno, no la frase, sino el que nunca es suficiente, porque yo lo pensaba. Yo pensaba, es que no es suficiente, es que no es suficiente, no es suficiente. Y me acuerdo que eso me frustraba, te da como que una ansiedad, no sé, mira, yo soy una persona con mucho TOC, la verdad. O sea, no sé si tal cual se puede aplicar como el término a esto, pero de verdad que, por ejemplo, pues les voy a poner un ejemplo aquí rapidísimo. Hace unos días me fue a cortar el cabello, como podrán ver, ya no tengo tanto cabello como antes, también la barba. Pero la cosa es que digamos que aquí está el espejo y yo estoy enfrente de él, ¿no? Vamos a ver como si nosotros estuviéramos del otro lado del espejo. Yo estaba aquí, sentado, ¿cierto? Estaba sentado. Y acá está la silla, no sé, y pues me estaba viendo al espejo, ¿no? Aquí está, digamos, la estilista, bueno, la barbera, cortando el cabello, ¿sí? Aquí con las tijeritas y todo, ¿no? Bueno, me estaba dando ansiedad un poquito. Las sillas suelen tener un mecanismo que hace que se puedan girar para que precisamente, o sea, como que esto gira, para que precisamente las personas que están cortando el cabello puedan girarte y tengan como que mejor control. Pues me estaba dando ansiedad el hecho de que yo estaba como que con la vista al frente, pero estaba como que de lado. O sea, la silla estaba aquí y ella me decía así como de, ¿sabes qué? Quédate con la vista al frente, ¿no? Entonces yo me estaba viendo sentado de frente, pero la silla estaba de lado. Y yo así como de, no, mejor voltea la silla y yo sigo viendo hacia el frente. Pero me estaba dando un poco de ansiedad no ver la simetría aquí, ¿sabes? O sea, sé que suena muy exagerado porque de hecho lo es. O sea, no sé, no tiene sentido. Pero de verdad me estaba dando ansiedad. Soy de las personas que, por ejemplo, si ve que aquí está el plato y aquí está el tenedor, un cuchillo, una cuchara, yo qué sé, tengo que poner todo así. La verdad, o sea, sí me da mucho ansiedad cuando no veo algo organizado. O sea, sí, me ha pasado que también, por ejemplo, estoy hablando con alguien en la mesa, que yo estoy aquí sentado y la persona está aquí, pero digamos que si yo veo que la mesa, mientras yo estoy platicando, está en realidad un poquito movida hacia acá, así como que estamos platicando, bueno, no, es que se parece que se está cayendo. Más bien, digamos que es muy leve el movimiento de la mesa. Yo muy discretamente la agarro con mis manos y la giro poquito para que así la persona no se vea así, sino que se vea así, que la mesa está, o sea, sí que suena muy loco, pero es que de verdad me da ansiedad, como que muy discretamente agarro la mesa y la acomodo. Sí me han cachado, sí me han dicho como, ¿qué haces? Y yo, es que está desacomodada, es que no está bien puesta. Y me dicen, ay, tú y tus loqueras, tú y tus cosas. Pero sí me da ansiedad un poquito esas cosillas. Entonces, no creo que se me pueda quitar tan fácil, pero bueno, trato de aceptar el azar y la imperfección en mi vida, ¿sabes? Por ejemplo, en este caso que estoy rayoneando esta sombra, estoy aceptando que no sé cómo va a quedar o no sé si me va a gustar al final, pero pues quiero darle este efecto de sombreado como tipo una hoja rayada, como si fuera una pluma, como si estuvieran tintando con una pluma, ¿sabes? O con un bolígrafo, como lo conozcan. Yo era perfeccionista con mis figuras y ahora lo sigo siendo. Bueno, es que hay una diferencia entre perfeccionismo y querer hacer las cosas bien, con calidad, porque también muchas veces, por ejemplo, se dice que la calidad, que la diferencia entre un profesional y alguien que no lo es, está en los detalles, en cómo eres de detallista con tu trabajo, ¿sabes? Con las cosas que estás haciendo, a lo mejor, digamos que a lo mejor estás haciendo una cara y te das cuenta de que no te quedaron bien los ojos. Si tú dices, bueno, ya ni modo, así lo dejo, pues a lo mejor es porque estás empezando o a lo mejor no eres todavía como que muy amateur. Pero la cosa es que alguien que dice, ¿sabes qué? No me gustaron los ojos, lo borro y lo vuelvo a hacer.
O sea, sin problema, simplemente no por perfeccionismo, sino que si ya me di cuenta de que algo está mal, pues lo corrijo, ¿no? Y lo corriges, entonces te das cuenta de que a lo mejor en esa corrección la mirada puedes dibujarla de una mejor manera o algo. Al final queda un dibujo como que más chido que a lo mejor no hubieras visto si te hubieras rendido antes de terminarlo. Entonces, bueno, te digo, hay una gran diferencia entre ser perfeccionista y simplemente querer hacer las cosas bien, ser profesional, ¿sabes? Ahora te voy a mostrar mi aportación a esta tendencia. Este es un personaje que llevo dibujando desde el 2020. Es la protagonista de un cómic en el que estoy trabajando y del que van a saber un poquito más en el futuro. Más adelante haré videos hablando tanto de los protagonistas como del desarrollo de este cómic. Pero bueno, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Si el video te gustó, te agradecería enormemente que le des un buen like, te suscribas en caso de que aún no lo estés y que active las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video a este mismo canal. También te invito a formar parte de estos directos donde platicamos y dibujamos en el canal Hi-Hat Madness, que es donde hago todos los directos, tanto jugando videojuegos como dibujando. Aquí en pantalla te voy a dejar un video mostrándote cómo es que planeé esta ilustración y el directo del que salió toda esta plática. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.